Tiempos de tragedia, tiempos de emergencia. ¿Y qué ocurre cuando nos llega un desastre como el que ha dejado este huracán Milton? ¿Cómo se comporta la persona? ¿Cómo se comporta la familia? ¿Cómo se comporta la comunidad? La empatía en tiempos de desastres. Ese es nuestro tema para el día de hoy. Contamos con la psicóloga y psicoanalista Blanca Alicia Sanguino en Bogotá. Blanca Alicia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. César Miguel, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Y en la ciudad de Buenos Aires está el psicólogo del equipo Salud Mental, Roberto Santoyo. Roberto, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, César, nuevamente por esta amable invitación. Muchas gracias de verdad. A ver, comenzamos con Blanca Alicia. ¿Qué nos ocurre cuando nos llega una situación de desastre? Que en el caso de los huracanes, por ejemplo, a diferencia de un terremoto, podemos irnos preparando, ¿verdad? Nos van anunciando, el huracán se va a acercar, va a tocar tierra a tal hora, evacúe, váyase. Pero igual el desastre está allí. A lo mejor cuando usted regresa a su casa resulta que la casa está arrasada o inundada. En los terremotos no hay manera de saberlo nunca, porque los terremotos llegan y punto. Pero el desastre está allí. ¿Qué nos ocurre, Blanca Alicia? Claro, César Miguel, en situaciones de desastre o de crisis o fenómenos naturales como estos, de alguna manera hay un aviso previo que nos invita a tomar medidas de prevención y de precaución, ¿no? Lo que de alguna manera pues nos ayuda a responder de una manera mucho más organizada a este tipo de situaciones. Sin embargo, no dejan de ser situaciones de crisis que nos alteran de manera natural, ¿no? Porque nos estamos exponiendo a cosas que sabemos que no podemos controlar. Y aunque haya información muy clara, muy precisa y muy concreta, sabemos que hay un margen de posibilidades frente a las cuales no podríamos atender, sino definitivamente en el momento en el que se presentan. Entonces, de alguna manera, sí nos expone a un alto grado de vulnerabilidad y la vulnerabilidad pues obviamente nos trae sentimientos como la angustia, la tristeza o incluso emociones mucho más álgidas como ataques de pánico incipientes, ¿no? Esto Ujú. también entendiendo pues la cercanía o el consumo de información que se realice de la situación, ¿no? Por eso es que también vemos allí que las redes sociales, los medios de información, tienen un papel importantísimo para el manejo que se le va a dar de manera colectiva a situaciones como estas. Roberto, me gustaría escuchar tu opinión al respecto, por favor. Sí, bueno, opino igual que mi colega. Todo evento de desastre natural tiene que ser visto en su justa dimensión de que son acontecimientos violentos y destructivos. O sea, todo sea avisado o no avisado, siempre es violento y destructivo. Y desorganiza la psique, desorganiza a las personas. Y aparecen toda esta serie de síntomas que, que, que son emocionales desagradables que, bueno, que hay que atender. Lo que sí yo quería aclarar una cosa es que dentro de el análisis que uno hace del mundo es interesante, que yo siempre digo que a veces el tipo de la cultura, como esté preparado un país y como esté preparado la población, hay poblaciones mucho más educadas y mucho más preparadas para contener estas situaciones de desastres naturales. Los que van en primer lugar son los japoneses, por ejemplo. Segundo lugar, los estadounidenses. Y ya lo que va de años, ha habido 17 eventos de desastres naturales en todos los Estados Unidos. Entonces, también ayuda un poco la experiencia de vida. No es lo mismo que te agarre, que haya tenido una experiencia de un desastre natural, allá tener historia o que hasta el gobierno tenga planes de contingencia
para esto. ¿Ves? Por ejemplo, le pregunto a un japonés acerca de desastre natural, va a reaccionar diferente a un venezolano que no está acostumbrado mucho a desastres naturales. Entonces hay una serie de variables que son importantes, pero siempre, siempre el acompañamiento psicológico antes, durante y después del desastre son importantes. A ver, al margen de tener un gobierno o unas autoridades civiles preparadas para el manejo de un desastre, ¿cómo se comporta la colectividad? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Qué aflora en la persona, en la familia, en el vecindario? ¿Hay empatía? ¿No hay empatía? ¿Hay solidaridad? Eh, ¿Cómo se manejan los temores en esos casos, Blanca Alicia? Claro, pues las emociones principales que podemos ver en el colectivo frente a situaciones de este tipo es angustia, es muchísima ansiedad frente a la incertidumbre que se tiene sobre lo que va a pasar. Bien lo decía mi colega Roberto, en países preparados como estos, de alguna manera blindan un poco la seguridad del colectivo frente a lo que está sucediendo. Sin embargo, estas emociones pueden ser desbordantes, ¿no? Y no podemos entrar a puntualizar cómo se va a comportar determinado centro o determinada comunidad, porque corresponde también a situaciones muy particulares de cómo se están organizando y cómo están preparados. Y son también cosas absolutamente estructurales y de personalidad. Cuando pensamos en empatía, en solidaridad, vemos que son habilidades sociales que son desarrolladas con el tiempo. Muchas veces son natas o son también aprendidas, pero de alguna manera en comunidades que han atravesado situaciones similares y que de alguna manera tienen la capacidad para identificar las necesidades del prójimo, del vecino, del amigo, del familiar, pues va a ser muchísimo más fácil la manera en la que se tomen las decisiones para acompañar en momentos como esos. Entonces, pues ahí es cuando empezamos a mirar que colectivamente se unen, ¿no? Los vecinos de determinado sector para atender de mejor manera situaciones de este tipo. Entonces, si yo tengo las medidas que me van a garantizar a mí el resguardo para evitar que sea algo catastrófico, pues de alguna manera, si tengo internamente los recursos para poder acompañar a mis vecinos, va a ser mucho más fácil. Ujú. Empatía no solamente es ponernos en el lugar de los otros, sino comprender las necesidades y tomar acción de ello. Por eso es que allí empezamos a mencionar también o a pensar en la solidaridad, porque yo te puedo entender claramente a ti, pero si no comprendo qué es lo que tengo que hacer para ayudarte, pues definitivamente no tendría ningún sentido la acción que podría hacer. Ya veo, muy interesante. Te voy a contar una anécdota y esto porque quiero, a raíz de esta anécdota, darle pie a la opinión de Roberto Santoyo. En el año 67 ocurre el terremoto de Caracas que nos tomó por sorpresa. Caracas tenía mucho tiempo sin un terremoto de envergadura y no ha vuelto a ocurrir. Eso fue hace 57 años. Yo era un adolescente de 14 años y trabajé de voluntario con la Cruz Roja llevando leche a los sitios donde estaban el mayor número de damnificados. Yo nunca había visto la ciudad tan unida, tan extraordinariamente unida. Era como que todos los caraqueños eran una sola persona. No hubo ni un solo acto delictivo. Y eso que la ciudad estaba durmiendo a la intemperie, porque la ciudad pasó una semana durmiendo en las calles, en las aceras, porque tenían miedo de volver a entrar a las casas. Y todos se ayudaban espontáneamente. Yo no sé si algo parecido ocurriría en la eventualidad de un terremoto, Dios no quiera, en la Caracas de hoy, sobre todo porque tengo mucho tiempo ya fuera de la ciudad. Pero esos sentimientos de solidaridad están allí, se pueden mantener, se pueden considerar que forman parte de la idiosincrasia de un pueblo, ¿Qué nos dice Roberto? Sí, mira, algo interesante que yo siempre digo que la crisis puede manifestarse de dos maneras. A veces sacando lo peor de nosotros, pero en estos casos yo siempre
soy más optimista, creo que a veces las crisis sacan las mejores cosas de nosotros, la resiliencia, este, la cooperación, el ayudar al otro, el sentir que si te quedas de brazos cruzados te sientes culpable, la empatía, ¿no? De que esa persona que está sufriendo, o que yo me acuerdo que mi papá me contaba que una de las cosas que él también fue voluntario, bueno, se cayeron varios edificios en los Palos Grandes, que fue como el Ujú. epicentro, Sí, y de verdad, espontáneamente, tal cual, como llegó espontáneo el terremoto, llegó espontáneo también la solidaridad de personas que empezaron a sacar lo mejor de sí y a crear redes de apoyos en las comunidades, a salvar gente, a ver qué podían hacer. Entonces, las crisis también, hablando de la resiliencia y bueno, de que pensar en el otro también nos satisface y nos ayuda y nos organiza, eh, es muy bonito de verlo así. Y yo me acuerdo que mi papá me contaba en ese entonces que, bueno, él se puso hasta rescatar, llevar agua, bidones de agua, ujú, heridos. Y, y de verdad es tal cual como tú lo describes. A mí decía, mira, fue un momento que no hubo caos como en otros eventos que han habido en Venezuela, por ejemplo, cuando Vargas, sino más bien hubo un proceso como si hubiesen estado organizados. sí, Entonces, él me contó que eso fue fantástico, esa camaradería. sí. Ya el tiempo se nos ha acabado y quiero dejarle la palabra de cierre a Blanca Alicia. ¿Qué le sugieres? ¿Qué recomendaciones serían fundamentales para casos como estos? ¿Qué le puedes decir a nuestra audiencia, Blanca Alicia? Claro, César Miguel. Bien lo decía mi colega ahorita, ¿no? Se activa la solidaridad, pero esto tiene un componente importantísimo que si entendemos que es neurobiológico, esto nos refiere a las neuronas espejo. Por eso es que de alguna manera ese instinto de solidaridad nos logra conectar y nos moviliza para ayudar a los demás. Entonces, vemos que es una habilidad que no solamente es natural, sino que se aprende y se puede fortalecer con el tiempo. Ahí la respuesta a tu pregunta sería, si actuamos de manera instintiva y nuestras neuronas y nuestros círculos de conexión emocional se movilizan por el genuino deseo de ayudar al otro, podríamos trabajarlo a través de la escucha activa, poder ubicar en la inmediatez, en mi círculo más íntimo, cómo se encuentran las personas. Durante la situación de la crisis o la catástrofe como tal, lo más importante es consolidar o tener prevista una red de apoyo con la cual pueda yo identificar cuáles son las necesidades, no solamente físicas, sino también emocionales, sobre todo cuando convivimos con niños o con adultos mayores que de alguna manera Mm, pueden tener condiciones de vulnerabilidad. Entonces, tener esto de manera preventiva, un plan de emergencia también consolidado y que sea conocido por todos los miembros del hogar o del círculo más cercano es fundamental. Ya en momentos posteriores pasado esto, cuando vemos que definitivamente las circunstancias ocasionaron desastres, pérdidas materiales o pérdidas físicas, cuando esto ocurre lamentablemente, pues ahí también es poderme acercar desde el reconocimiento de mis limitaciones para identificar qué es lo que mejor podría hacer en ese caso. Por ejemplo, escuchando, preguntándole a mi vecino cómo se encuentra, si necesita algo, si hay algo en lo que yo pueda ayudar o no. Y en situaciones más lejanas todavía, que también nos fortalece como sociedad, tener la posibilidad de participar en voluntariados, en mm. comunidades que de alguna manera nos movilicen y nos invite a ayudar al otro en momentos de necesidad y en momentos de vulnerabilidad. Entonces, son tres fases diferentes a través de la cual podemos cultivar la empatía y desarrollar habilidades mucho más fuertes como la solidaridad. Muchísimas gracias, Blanca Alicia. Allá en Bogotá, Blanca Alicia Sanguino es psicóloga y psicoanalista. Gracias, Blanca Alicia. Muchísimas gracias, César Miguel, un gusto. Y en Buenos Aires, el psicólogo
parte del equipo de salud mental, Roberto Santoyo. Gracias, Roberto. No, a ti, César. Muchas gracias por la invitación. Bien, son las 10:24. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a Madrid. ¿Cómo toman allá en España eso de vamos a romper relaciones entre Venezuela y España y que España acabe con su monarquía? En fin, 10:25. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.